que estas ecuaciones siempre se pueden llevar a algo muy similar a lo que sería la ecuación de Euler, nada más que en vez de tener los coeficientes constantes para la primera derivada y para la, digamos, la parte independiente, nos quedan coeficientes analíticos, pero siempre lo podemos hacer mediante un cambio de variable que yo les presentaba. Esto es una posibilidad o trabajarlo. Y en la clase anterior pues les mencionaba, ¿no? Siempre que nosotros hacemos las cosas, pues nos queda por ahí que tenemos que determinar esta constante R. R puede ser que sea un entero, puede ser una fracción, puede ser un complejo, ¿sí? En algunos casos. Entonces vamos a ver cómo se podrían resolver ese tipo de cosas para esos casos, que es lo que nos va a ocupar estas últimas 4 clases, ¿no? Cómo poder resolver ese tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, ya están viendo la pantalla, les presento lo que es, bueno, esto que es puntos singulares regulares. Entonces, vamos a analizar, como lo dice aquí, la ecuación de segundo orden con puntos singulares. Entonces, pues vamos a proceder, ¿sí? Entonces, bueno, verifiquemos los principios establecidos para x mayor que 0, sea la solución phi de x de la forma, es decir, esa es lo que nos da el teorema de Frobenius, ¿sí? Para la ecuación. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, la ecuación que les estoy encerrando en rojo es la forma a la cual siempre podemos reducir con el cambio de variable que yo les presentaba, una ecuación de segundo orden con singularidades, ¿no? Entonces era lo que yo les mencionaba, se parece mucho a la de Euler, de hecho de ahí nos agarramos para proponer nuestras soluciones, ¿sí? Y los cambios que quiero que noten, bueno, es que aquí, vean que sigue estando x, ¿no? Una función de x, que es analítica, la primera derivada, y aquí el coeficiente nada más, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se parece mucho a una ecuación de Euler-Lagrange, nada más que el coeficiente A1 y A0 son analíticos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, esta va a ser, digamos, la ecuación con la que vamos a estar trabajando, con la que vamos a analizar, ¿no? Entonces, donde A0 y A1 son funciones analíticas y el punto singular regular, vamos a suponer que es esto, ¿verdad? En este caso, x igual a 0. Se puede ver de aquí que aquí está la singularidad, ¿verdad? Sí. Y recuerden, a esto le tendría que aplicar el teorema de Frobenius, o sea, tendría que calcular mi P de x, mi Q de x, luego a esta multiplicarlo por x y ver que efectivamente no hay singularidad, y a esta multiplicarlo por x cuadrada y ver que efectivamente no hay singularidad. Pero ya por la forma que tiene, pues esto ya me lo voy a brincar, ¿no? O sea, eso ya lo hemos hecho. Entonces, bueno, tengo el punto singular regular en 0. Recuerden que si aparece x menos algo, hacen ustedes su cambio de variable y pues ya, ¿no? Entonces se acabó. Entonces así, A0 y A1 pueden desarrollarse en serie de potencias de la siguiente forma. Entonces, vayan poniendo mucha atención en estos casos, ¿no? Entonces dice que tanto A1 tiene una representación en series de potencia de esta manera, y A2 y A0 tiene esta representación. Bueno, y se tienen que convergen por algún cierto valor de x que esté acotado y para para un cierto radio de convergencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la forma de cada una de las series, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya saben, aquí tengo unos coeficientes que se llaman alfas, acá tengo unos coeficientes que se llaman betas, pero observen, ¿no? Cómo están mis series. Arrancan desde cero. Recuerden que cuando nosotros tenemos, y les hice a ustedes mención, por ejemplo, que algún R de los que calculamos la clase anterior
no era un entero, entonces la serie nada más se llamaba serie, ya no se llamaba serie de potencias. Pero en este caso, tanto A1 como A0 son analíticas, es decir, sí se desarrollan en series de potencias, sí tienen esta forma. Entonces eso sí es muy importante que lo guardemos para los cálculos y lo que les voy a ir presentando ahorita. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos nuestra ecuación, tenemos la forma de nuestros coeficientes, tenemos dónde está nuestro punto singular regular. Entonces, esto es general. Si yo tomo la propuesta de solución y la derivo, aquí está, ¿sí? Saco la segunda derivada y aquí está. O sea, recuerden que phi de x es de la forma xr, sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, de ck x a la k. Pero para efectos de la derivada, pues yo puedo escribir esto y luego lo que hago es lo vuelvo a separar de tal manera que nada más deje dentro de la, bueno, de la sumatoria x, que nada más dependa de la potencia k, o sea, que dependa del subíndice, ¿no? Esto por acá. Entonces es obvio que la primera derivada sería x, k más r menos 1, entonces el r, en la parte de x de r menos 1 la saqué, cuando vuelvo a derivar sería r menos 2 lo saco y dejo esta parte, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, fíjense, aquí voy a usar un poco lo que ustedes vieron en series el semestre pasado. ¿Cómo quedaría la multiplicación? ¿Sí? De mi solución, que es esta parte, con el coeficiente A0. O sea, estoy analizando la parte A0 phi de x, ¿no? Entonces, bueno, el x a la r lo estoy poniendo aquí, ¿sí? En vez de sacarlo de acá, lo pasé hasta acá, ¿no? Porque al fin que R no depende de los índices. Bien, entonces, bueno, aquí tengo la multiplicación de dos series y estoy diciendo que es esto, ¿sí? Con beta igual a esto, ¿no? Entonces, esta forma de multiplicar series, ¿se acuerdan cómo se llama? Yo no. Es es la multiplicación de Cauchy, ¿ok? Esto ustedes lo hicieron, estoy seguro que en cálculo 1, a lo mejor no se ocupa mucho, pero para ciertas ocasiones pues es bueno acordarnos de esta multiplicación de series infinitas, esta multiplicación o este resultado que les pongo aquí con el coeficiente de esta manera, y se llama multiplicación de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede demostrar esto? Pues como siempre, se hace por inducción, ¿no? Entonces lo hago para, digamos, en este caso el 0 no cuenta mucho, mejor lo haría para 1, para 2, luego lo supongo para algún, y luego lo tendría que probar para el m más 1, ¿no? Entonces es una manera, tengo la multiplicación de Cauchy, pero vamos a, más allá de que tengamos la multiplicación de Cauchy, observemos algo, ¿no? O sea, sigo teniendo una serie en la cual está en 0, tengo x a la k, es decir, la multiplicación de estas dos funciones me está dando x a la r por una serie de potencias, es decir, esto me va a representar una función analítica, ¿no? Bien, entonces, bueno, ese es ese término, ¿no? Bien, guárdenlo por ahí, aunque ahorita lo vamos a retomar, ese producto, ¿no?
Nada más guarden que esto es esto. ¿Sí? Vamos a checarlo, ¿no? Ahora tengo que tomar el término x a 1 por la primera derivada, ¿verdad? Entonces, ese término, yo aquí voy a tener el término, esta x, como yo tenía para la derivada, me quedaba x a la r menos 1, tomó esta x, y por eso tengo aquí x a la r, ¿no? Entonces, el a1, este es a1, y este término es el que me queda de derivar la solución, ¿sí? La serie solución, ¿sí? Y lo único que hice fue correr ¿cómo se llama? El x a la r al principio, ¿no? Dado que r es un número que no depende de los subíndices, y lo puedo sacar, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer exactamente la misma multiplicación y obtengo esto, ¿no? Donde ahora este alfa k tilde, hay que tener en cuenta que va a tener esta forma, que es el producto de alfa k menos j, cj, y aquí es j más r, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son importantes, las formas de los, ¿cómo se llama? De los términos que tengo, ¿no? Aquí nada más me quedó cj, miren, por el término b de k menos j, ¿no? Bueno. Entonces, ahí está. Entonces, ahora vamos a analizar el término de la segunda derivada por x cuadrado. Ese ya es más sencillo porque yo aquí tendría xr menos 2, si ustedes lo recuerdan, cuando yo derivé este, me quedó un xr menos 2, me quedaba esto, ck x a la k. Entonces este término al multiplicar por x cuadrado me queda aquí, por eso x a la r, ¿ok? De ahí es de donde sale. Y entonces esto que está aquí pues es la segunda derivada. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a observar algo, ¿no? Entonces dice, L valuado en phi, pues lo único que tengo que hacer es sumar las tres cosas que ya hice, ¿no? Entonces, si ustedes checan, pues lo único que puedo hacer, como ya todos tienen la misma potencia de K, que eso es algo importante, este tiene X a la K, ¿verdad? Que es el término independiente, por así decir. Este es el término de la primera derivada, también me quedó a la K. Y el de la segunda derivada también me quedó a la K. ¿Ok? Entonces, y todos multiplicados por X a la R. ¿Ok? Entonces, pues vamos analizándolo. Entonces, a la hora de sumarlos, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener este término que está aquí. Por secano. Pero luego tengo los subíndices alfa K y beta K tilde. Entonces, bueno, vamos a sustituirlos y vamos a ver qué nos queda. ¿Sí? Bueno, como siempre, lo que yo tendría es que en este momento, como yo quiero que esto se haga cero, es decir, sea solución de la ecuación esta homogénea, bueno, el x no va a ser cero, pero esto que está aquí, el término que está aquí en este corchete, nos representa los diferentes elementos de las series que tienen la misma potencia de K, los mismos sumandos que tienen los sumandos que tienen las mismas potencias de K, se tendrían que ir anulando mutuamente, ¿no? Como ha sucedido o como lo hemos estado haciendo. Eso es lo que significa. Por eso es que digo que lo que está dentro de este corchete tendría que ser igual a ¿qué? A 0, y eso vale para K igual a 0, a 1, a 2, a 3. ¿Por qué? Porque mi sumatoria está ¿en dónde? En 0, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues vamos a seguir trabajando un poquito. Entonces dice, usando las definiciones de alfa K y beta K se puede escribir el paréntesis como sigue. Entonces, pues nada más vamos a hacerlo, ¿no? Tengo
Esto, pues es esto. Ese no hay problema, ¿no? Entonces aquí tengo lo que se correspondería con alfa K y lo que se correspondería con el beta, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer algunos, ¿cómo se llama? Algunas cosas. Aquí tengo que desarrollar para revisar algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a analizar. Dice que tengo el término K, me va a quedar, ¿por quién? Me queda K más R por K más R menos 1, me queda el término, ¿sí? Lo voy a empezar a hacer, que sería K más R, ¿sí? Entonces, cuando J vale K, me queda el alfa 0 y me quedaría el CK, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿no? Cuando J vale K, pues me queda el CK y beta sería K menos K sería B0, ¿no? Entonces eso es lo que iría por CK. Luego voy a tomar los términos para dejarlos todos en el mismo de J, ¿no? Entonces pues, me va a quedar J más R más el término, bueno, J más R, alfa K menos J más beta K menos J. Y si se fijan la sumatoria, ya nada más llega hasta K menos 1, porque para el término K ya los tengo aquí. Es este y es este, ¿no? Multiplicados por CK, ¿no? Entonces, por eso es que esta sumatoria nada más llega hasta aquí. Bien, entonces vamos a seguir trabajando un poco, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para K igual a 0, para K igual a 0, ¿ustedes qué van a tener? Aquí van a tener R por R menos 1, ¿sí? Por la parte de R más alfa 0 más beta 0, ¿sí? Que es lo que está acá. Ese tendría que ser igual a ¿qué? A 0, ¿no? Entonces, como siempre en las series de phi de x, c de 0 tiene que ser, o c sub 0 más bien tiene que ser diferente de 0, el polinomio QR de segundo orden dado por este término que está acá, este va a ser el indicial. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a observar. O sea, cuando ustedes toman el término K igual a 0, aquí les va a quedar R, R menos 1, más R alfa 0, más beta 0, ¿vale? Entonces, esto iría por C0. Pero siempre queremos que C0 sea diferente de 0 en nuestra serie, si es algo que hemos pedido. Entonces, esto que está aquí en el paréntesis es lo que se tendría que hacer 0. Lo que está de este lado en esta sumatoria, esto sería la ecuación de recurrencia. Entonces, bueno, esto que está aquí, pues es lo que me va a dar mi polinomio. Ok, entonces pues vamos a analizarlo tantito, con un poco de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tengo que, dado que C0 es C0, C sub 0 diferente de 0, entonces QR de segundo orden dado por, ya lo había usado el nombre, aquí lo estoy poniendo otra vez, se llama polinomio indicial, y los únicos valores que pueden admitirse para R son las raíces de Q de R, ¿sí? Entonces, aquí tengo un polinomio de segundo orden, ¿sí? Donde quiero que noten, aunque lo voy a hacer más abajo, aparece alfa 0 y aparece beta 0. Esos elementos, ¿sí? Solo es el primer término
este es el primer término de A1 y este es el primer término de AC, ¿sí? Aquí está. Entonces tengo un polinomio de segundo orden, yo no sé cuánto sea alfa 0, cuánto sea beta 0, pero de la misma manera estoy obteniendo un polinomio que es de segundo orden, ¿verdad? Entonces ya sé que de entrada, aunque ahorita lo vamos a puntualizar abajo, las raíces que voy a tener para que esto se haga cero, que son las raíces de R, pues voy a tener el caso de R1 igual a R2, que sean reales, voy a tener el caso R1 diferente de R2, ¿sí? Y en este caso de R1 diferente de R2, pues también entra el caso de las complejas conjugadas, ¿no? Porque como números complejos son diferentes, ¿no? Pero pues aquí vamos a tener que ver algunas cosas para poder obtener nuestras series, ¿sí? Bien. Ahora dice, veamos que esto ya había sucedido también, en la clase pasada se los puntualicé. Q de R más K, CK de K, tiene que ser 0. ¿Eso de dónde lo sacamos? Pues de la ecuación de recurrencia, ¿verdad? De esto que está aquí. Entonces, si ustedes se fijan, esto que anda por aquí, pues no es más que nuestro polinomio indicial, pues valuado, ¿no? En el correspondiente término, ¿sí? Que está acá mencionado, R más K. Entonces, bueno, pues vamos a checarlo, ¿no? Dice con, voy a tener dk igual a esto, ¿sí? Y entonces dice, debemos observar, ¿sí? Que dk es una combinación lineal de C0, C1 hasta CK-1, ¿sí? De aquí se puede ver por las definiciones, ¿no? Es una combinación lineal, aquí está CJ, entonces pues para J igual a 0, a 1, a 2, 3, ta, 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 ta. Entonces eso quiere decir que dk pues va a ser una combinación lineal precisamente de lo que estamos diciendo, desde C0 hasta CK-1, ¿no? Como lo marca aquí, cuyos coeficientes involucran las funciones conocidas A1 y A0, y R, por supuesto, dejando a C0 y R como indeterminados. Bueno, ahora resolvemos las ecuaciones anteriores en función de C0 y R sucesivamente. Estas soluciones las representaremos por una CK mayúscula de R y la de K correspondiente por esto, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es decir, bueno, ¿quién va a ser D1R? Pues de aquí lo saco, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a ser C1? Pues lo saco de arriba, ¿no? ¿Sí? Es D1 entre Q de R más K, ¿no? En este caso R más 1, ¿sí? Porque estoy obteniendo para el primer K. Luego, en general se tiene, entonces, que dk es mi sumatoria, y CK de R, pues va a ser el signo menos dk de R entre Q de R más K, ¿sí? Y eso pues sale de aquí, ¿no? Cuando yo le dé dk mayúscula, ¿sí? Está con más, pasa con menos, y queda la división, ¿no? Entonces, bueno, ya lo marca, ¿no? Para acá igual a 1, a 2, a 2, a shalala, ¿no? Bueno, entonces, a ver, dice, CK de R, como se han obtenido, son funciones racionales de R. ¿Racionales? Pues sí, miren. Ambas dependen de R y tengo un cociente. A eso se refiere con racionales. O sea, es un cociente, ¿no? Es una función, es una fracción, pues. Y los únicos puntos donde no están definidas son los puntos de R para los cuales
R más K sea igual a 0. Para K igual a 1, a 2, a 3. De esto solamente existen dos puntos posibles, ¿sí? Entonces, pues vamos a checar, ¿no? Porque siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta, estos van a ser nuestros coeficientes, ahorita vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que observar que estoy dividiendo, pues siempre que divido, pues que esté bien determinada esa fracción, ¿no? Entonces dice dos puntos posibles, entonces dice sea, entonces voy a tener phi, ya voy a empezar a construir mi solución, S0, x a la r, más x a la r sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, porque ya el término C0 está acá, del coeficiente sk de r, x a la k, ¿ok? Con esos coeficientes. Entonces, si la serie anterior converge para las condiciones iniciales que habíamos tomado, entonces, aquí estoy poniendo esto, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? También lo tengo que corregir, es esta. En el paréntesis tendría que ir hasta acá, ¿no? Pero bueno, ahorita se los corrijo. Entonces, dice que al evaluar en mi operador, pues me va a quedarse 0 Q de R X a la R, ¿no? Y pues todo esto es sí, esta es la de donde partimos, es así, ¿no? Y esta va a ser una solución de la ecuación diferencial, o sea, lo único que hicimos pues fue analizar, ¿sí?, cómo quedarían nuestros puntos, y lo principal es que pudimos obtener para cualquier ecuación de esta manera, siempre voy a tener que este es mi polinomio inicial, ¿no? Para cualquier ecuación de esa forma. Entonces ya en uno de segundo orden, pues yo siempre puedo sacar las raíces, ¿no? Bueno. Entonces, recuerden, yo tengo una ecuación de segundo orden con coeficientes variables. El objetivo, o lo que yo siempre estoy buscando, es obtener dos soluciones que sean linealmente independientes, ¿sí? Entonces, en las anteriores, cuando yo no tenía puntos singulares, nosotros obteníamos dos soluciones en serie, y bueno, ese era nuestro objetivo, ¿no? Entonces ahora, con lo que hemos encontrado, ¿sí?, pues vamos a ver efectivamente que es una solución. Entonces vamos a ver. Dice, entonces R debe de ser una raíz del polinomio, no es característico aquí, perdón, del polinomio inicial. Q de R. Dice, y entonces los coeficientes CK para K igual a 1, 2, 3 están determinados unívocamente por C0. Todos, ¿sí? Que es algo muy parecido a lo que nos quedaba en el caso anterior, ¿sí? Que teníamos que los demás coeficientes estaban determinados por ya ves, por C1. Y R para que las funciones estas CK de R, y esto va a ser siempre y cuando nosotros tenemos que Q de R más K sea diferente de 0. Y dice, recíprocamente, R es una Q de R. Y así, las funciones estas pueden determinarse. Esto porque Q de R más K es diferente de 0 para estos valores de K. Entonces, la función phi dada por este tipo de construcción que obtuvimos allá arriba o que planteamos allá arriba, es una solución de la ecuación diferencial para toda selección de C0 diferente de 0, siempre y cuando la serie sea convergente. Entonces esto vamos a subrayarlo, ¿no? Siempre y cuando la serie sea convergente. Aquí se me coló un signo de más, ¿no? ¿Esto por qué? Sí. Entonces, bueno, pues entonces hay que empezar a analizar.
Dice, sean R1 y R2 las dos raíces de Q de R, ¿no? Es decir, y supongamos que se designan de tal forma que la parte real de R1 es mayor o igual que la parte real de R2, ¿sí? Lo único que estoy poniendo es una condición sobre la parte real de cada una de las raíces, ¿no? Que la parte real de R1 sea mayor o igual que la parte real de R2. ¿Sale? Dice, entonces, Q valuado en R1 más K, como K va a ser 1, 2, 3, este es diferente de 0, porque si K fuese 0, que no es el caso, pues sería Q valuado en R1, pues ese sí sería 0. Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema, porque como vamos a evaluar en una raíz de Q, pero voy a evaluar en R1 más 1, R1 más 2, R1 más, bueno, aquí ya está. Entonces, esto es diferente de 0, ¿sí? Así, la función CK de R existe para K igual a 1, 2, 3, hasta el que quieran. Dice, y haciendo C0 igual a C0 de R1 igual a 1, ¿sí? O sea, le doy un valor, le doy el valor más, vamos a usar la palabra simple, 1. Vemos que la función phi1, aquí me falta está dada por, entonces tendría phi1 de x1 ck de R1, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes checan cómo era el CK, ¿sí? Ustedes van a ver que pues siempre va a ser iterativo, ¿no? O sea, este es el término genérico, ¿no? Pero si ustedes observan, este C1 es así, ¿no? C2, pues va a ir valiendo del anterior, ¿no? Y así se va, ¿no? Se va a ir haciendo iterativo, ¿no? Entonces, bueno, lo único que hicimos pues, fue darle el valor más simple. Es una solución de la ecuación diferencial siempre y cuando la serie sea convergente. O sea, siempre va a ser algo en lo que nos vamos a tener que estar fijando, que nuestra serie sea convergente, ¿no? Ahora dice, si R2 es una raíz de Q de R diferente de R1, esta R2 es, ¿cómo se llama? Más K, pues también es diferente de 0, para K igual a 1, a 2, a 3. Entonces es claro que CK de R2 está definida para estos valores. Y la función phi2 definida por esta forma, pues también es una solución. Es otra solución de la ecuación diferencial siempre y cuando sea diferente, ¿no? Entonces dice, la condición de que el polinomio inicial en R2 más K sea diferente de 0 para estos valores de K, esto es muy importante. Es la misma que R1 sea diferente de estos dos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Eso que les acabo de encerrar ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué debo de observar eso? Porque si fueran iguales, entonces Q en R2 más K sería 0, ¿no? No. Es que fíjense en una cosa. Aquí, pongan ustedes atención. Sí necesito que estén ahora sí que bien, ahí bien clavados en lo que les mencioné. Fíjense esto, ¿qué dice aquí? Si ustedes checan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si yo tuviera que 3, no sé, más I es R1, ¿no? Y dice que la parte real tiene que ser mayor, ¿sí? Pero entonces imagínense ustedes que tienen un R2 igual
por ejemplo, supongan ustedes que fuera 2 más i. ¿Qué problema van a tener si estas fueran mis raíces? Cuando ustedes tienen 3 más i y empiezan a evaluar para este término que estoy subrayando ahorita, que estoy encerrando en una caja, efectivamente garantizan que es diferente de 0, porque les va a quedar 4 más i. 4 más i no es raíz, 5 más i, 6 más i, 7 más i no es raíz. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que ustedes tienen q de R2 más K y era de esta manera, ¿no? Para K igual a 1, por eso les dije que era un ejemplo sencillo, para K igual a 1, si K es igual a 1, ¿qué van a obtener? Pues obtienen Q de 3i, ¿están de acuerdo? Y esto es 0, porque esta es una raíz, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto. Tengo que tener cuidado, ¿sí? Recuerden que en este caso estoy considerando las cosas generales, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Por eso dice aquí abajo, y se hace dice, tengo que fijarme que R sea diferente de R2 más K. ¿Qué quiere decir? Que la parte real de R1, o sea, va a ser mayor que la parte real de R2, pero esto lo que significa es que no deben de diferir en un entero, ¿están de acuerdo? Porque K es un entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ustedes, por ejemplo, si tuvieran que es un medio, y no sé, aquí tienen que R2, me refiero a la parte real, ¿eh? Si la parte real fuese un medio para R1 y ustedes tienen que R2, bueno, voy a poner así, mejor 3 medios, y que R2 sea, por ejemplo, 1, la parte real, entonces no hay problema. K2 va a ser, ¿cómo se llama? Para K igual a 1 sería 2, 3, y no me da este valor. Ese es el problema, ¿sí? Porque estoy hablando de raíces complejas, en el caso que no necesariamente sean complejas conjugadas, ¿sí? Entonces, aquí tengo que tener cuidado, porque al sumarle esta K, yo lo que estoy pidiendo es que la parte real, arriba dije que una fuera mayor que la otra, pero ahora me tengo que fijar en algo más, que no difieran en un valor, ¿qué? Entero, ¿ok? Eso es importante. Entonces dice, la condición esta que está aquí es lo mismo que pedir que R1 sea diferente de R2 más K, pero realmente lo que está pidiendo aquí es que la parte real de R1 sea mayor o igual, sea ¿cómo se llama? Puede ser igual porque al sumarle una K pues ya no hay problema. Pero lo que sí está pidiendo básicamente es que no difieran, ¿sí? O que la resta de R1 menos R2, para que me entiendan, supongan que tienen la misma parte compleja o algo así, que esto sea diferente de un entero, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esta parte, ¿sí? Por un caso así simple como el que yo les puse, porque aquí tenemos que ser muy, ¿cómo se llama? Visualizar mucho las cosas. Si esto se llegara a pasar, entonces este coeficiente se hace 0, y al hacerse ese coeficiente 0, pues estos no están determinados, los CKs, ¿ok? Hay que tener cuidado en eso que está ahí, ¿no? Entonces dice, es la misma para K igual a 1, a 2, a 3 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo que R1 menos R2? No es un entero positivo, que es lo que les mencionaba, ¿sí? Entonces, véanlo, aunque ahorita lo voy a resumir posteriormente en una serie de ejercicios, no sé si hoy o mañana. Este es uno de los casos que vamos a tener.
para este tipo de puntos singulares regulares. Uno de los casos que voy a tener es que yo tenga que las raíces del polinomio inicial, R1 menos R2, vamos a ponerle aquí, no pertenece a los enteros positivos, ¿no? Ese es un caso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, vamos a continuar entonces, para ver qué otros casos nos surgen. Entonces dice, fíjense ustedes, dice, note que en este hecho, vamos a observar esto que está aquí, vamos a regresarnos tantito al inicio, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? Nosotros teníamos nuestros coeficientes, aquí están nuestros coeficientes, y efectivamente si yo hago, empiezo a ver mi serie, esta serie sería alfa 0 más alfa 1x más shalalala. Entonces, si yo lo hago 0 la x, efectivamente lo que yo obtengo es alfa 0, y lo mismo en beta, ¿verdad? Entonces, alfa 0 es A1 de 0 y beta 0 es A0 de 0, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, fíjense ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Entonces dice, el polinomio indicial Q de R puede escribirse de la manera siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo pongo como un hecho porque es muy simple, ¿no? De la definición de las funciones analíticas que multiplican a la primera derivada, y esta que es la del término independiente, podemos obtener, cuando las evaluamos en cero, el alfa 0 y el beta 0. Entonces rápidamente puedo plantear cuál es mi polinomio, y entonces rápidamente puedo, pues es un polinomio de segundo orden, puedo sacar sus raíces. Con el desarrollo anterior, uno puede concluir el teorema siguiente. Entonces, bueno, el desarrollo anterior es la demostración de este teorema, ¿no? Si consideremos esta ecuación que está aquí, que es la ecuación que analizamos, donde A1 de x y A0 de x tienen desarrollo en series de potencias convergentes para este radio de convergencia, y sean R1 y R2 tales que la parte real de R1 es mayor o igual que la parte real de R2. Dice las raíces del polinomio indicial, aquí está nuestro polinomio indicial, ya escribiéndolo usando el hecho anterior, para x en este intervalo, existe una solución phi1, que es la que encontramos, ¿no? Y phi2, que son las que encontramos. Phi1, que es de esta manera, donde C0 vale 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo tendría? Existe una solución phi1, pues de esta manera, ¿no? ¿Y cómo? Pues con el desarrollo anterior, ¿no? Dice, donde la serie converge para, es parte del mismo teorema, x en este intervalo, ¿no? Ahora dice, si R1 menos R2 no se anula, ni es un entero positivo, entonces existe una segunda solución phi2 de x para x, que cumple esto de la forma, esto es lo que nosotros obtuvimos, ¿no? Bueno, de esta forma. Bueno, pero otra vez, estas formas, tanto la que está aquí arriba, esta primera de phi1 y esta segunda de phi2, son muy parecidos a cosas que ya habíamos calculado, pero tengan en cuenta que para este tipo de ecuaciones, estas dos van a ser soluciones, y podemos mostrar que son linealmente independientes, siempre y cuando se satisfaga lo que está escrito aquí, ¿no? ¿Sí? Que se traduce en esto. Entonces,
que R1 menos R2 no se anula ni es un entero positivo. O sea, que sea un entero positivo es lo que les mencionaba hace rato, o que no se anulen, porque si se anulan, pues en ese caso solamente puedo obtener φ1 y la otra pues, la tendría que ver cómo obtenerlas, ¿no? O sea, si R1 menos R2 se anulan, significa que es la misma, es decir, tengo raíz doble, ¿no? De multiplicidad 2, entonces nada más podría obtener φ1 y tendría que ver cómo obtengo φ2. Ese es un caso que todavía tengo que resolver. Si R1 menos R2 fuese un entero positivo, entonces tampoco solamente puedo obtener φ1 y tendría que buscar cómo obtener φ2. Pero si R1 menos R2 no se anula ni es un entero positivo, esta es la segunda solución. Entonces digamos que esta es, digamos, la parte, pues, la primera posibilidad que tengo. Y la primera posibilidad que tengo, si sucede esto, bueno, pues ya encontré cómo solucionar todo, ¿no? Y ese es un hecho. Entonces, por favor, esto debe de ser muy claro para ustedes. Tienen su ecuación diferencial, la escriben de esta manera, es como un paso, aunque lo voy a hacer más adelante con unos ejemplos. No me acuerdo si en esta clase o la otra, pero ahorita lo checo. Escribirla de esta manera. Inmediatamente que hacemos esto, obtenemos esto que está aquí. Una vez teniendo esto, obtenemos las raíces. Entonces, si esas raíces satisfacen que no se anula la resta o que la resta no es un entero positivo, entonces ya tengo cómo encontrar mis dos series solución. Eso es lo que quiere decir esto. Este desarrollo o la demostración de este teorema, pues es el desarrollo que me aventé acá atrás, ¿no? Entonces tenemos otros casos que resolver, ¿no? Bueno, entonces aquí viene una serie de ejercicios, vamos a hacer unos para hacerlo, ¿no? Para ir como calentando motores, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a resolver. Bueno, ahí dice que tengo ¿cuántos? 5. Vamos a ver el primero. Ok. Bien, entonces, fíjense ustedes. Este primero que está aquí. ¿Quién sería el polinomio indicial, muchachos? ¿Quién me lo dicta? Dice que es R por R menos 1 más R A1, 0 más A0 en 0. ¿Están de acuerdo? Ese es el polinomio indicial. Entonces, ¿quién me dice cuánto vale A1 en 0? Vale 0. No. Recuerden que este coeficiente, ¿sí? Recuerden que este coeficiente siempre lo deben de escribir de la forma, en este caso sería x más 1 por x, d en dx, y x, ¿sí? Entonces, realmente el A1 no es x cuadrada más x, el A1 es x más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Quiero que pongan atención en qué ecuación fue la que estuvimos analizando y cómo la escribimos. Recuerden que siempre las tenemos que llevar a una forma muy parecida a la de Euler. Entonces vean el teorema, jóvenes. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quién va a ser QDR? Sería R. ¿Sí están de acuerdo? Porque este sería, el A1 sería X más 1. Evalúo en 0, me queda un 1. Entonces sería R. Aquí, este sería A0, ¿sí? De X.
pero lo evalúo en 0 y sigue siendo menos 1. Aquí está. Entonces, esto es de la forma r cuadrada, ¿sí? Menos r más r se cancela, entonces sería r cuadrada menos 1, y esto es r más 1 por r menos 1. Entonces, si ustedes observan, mi primer raíz es igual a menos 1, ¿verdad? Pero mi segunda raíz es 1. Entonces recuerden que siempre voy a colocar las raíces donde la parte real de la primera sea mayor que la segunda. Entonces realmente las voy a colocar al revés, ¿no? R1 es igual a 1 y R2 es igual a menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto vale R1 menos R2? 2. 1. Exactamente. ¿Y esto pertenece a dónde? Entonces quiere decir que ahorita, para esa ecuación diferencial, solamente podemos encontrar una serie solución, que es φ1, porque la diferencia entre R1 y R2 es un entero positivo. Entonces, el metodito este que tengo aquí, ahorita en este, nada más me sirve para encontrar el φ1. ¿Están de acuerdo? Y ahorita lo vamos a hacer. Vamos a ver cuánto vale, para la siguiente ecuación, cuánto vale Q de R. Es R por R menos 1. Entonces aquí otra vez, este 4 lo tenemos que dividir, ¿no? Entonces este término, el A1 de X, ¿quién sería? 1 sobre 4, y tengo que sacar un X, ¿no? Entonces sería 4X cúbica menos 5. Entonces cuando ustedes evalúen en 0, me da menos 5 cuartos. ¿Están de acuerdo? Y en este caso, para A0 es todo este. Evalúa en 0, va a ser 2 sobre 4, entonces es un medio. A0 en 0 es un medio. Entonces su polinomio es menos 5 cuartos de R más un medio, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver que tendríamos R cuadrada sería menos R, que son 2 medios, menos 5, bueno, más bien lo tengo que pasar a cuartos, ¿no? Entonces sería Menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos, gracias. Ok, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Bueno, si lo hacemos ahí por la fórmula general, sería menos b, entonces sería 9 cuartos, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 81 sobre 16, menos 4ac, ¿no? Entonces, en este caso sería 2. Sí. Entonces, bueno, este término 81 sobre 16, no sé, es como, ¿cuánto será? 4, ¿no? No sé cuánto. Este término, pues efectivamente nos va a dar que voy a tener raíces reales diferentes, ¿no? Claro, todo esto tendría que ir sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces también habría que ver si esas raíces reales diferentes difieren en un entero, ¿sí? Si no difieren en un entero, el método anterior nos sirve para encontrar todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a checar estas dos y luego regresamos para la tercera, ¿ok? Pues bueno, ahí está, ¿no? Para la primera ecuación ya sabemos que x en 0 es un punto singular regular que se propone. Bueno, claro, aquí lo tendríamos que checar y sabemos que sí es. Por eso es importante siempre escribir el término de la forma A1x primera derivada, ¿no? Para checar con el teorema de Frobenius que las cosas se cumplen. ¿Sabe? Bien. Entonces aquí tenemos
aquí ya tenemos los desarrollos de la segunda derivada, la primera derivada, que va a tener dos términos, porque es x cuadrada más x, y el término de la parte independiente. Aquí está. Entonces, haciendo nuestro cambio de subíndices, ¿sí? Nosotros podemos pues obtener lo que requerimos, ¿no? En este caso, solamente la segunda sumatoria requiere un cambio de subíndice, pero a todos les voy a cambiar el K por J, y aquí en la segunda sumatoria sería J igual a K más 1, ¿no? Y eso nos lleva a que esa sumatoria va a arrancar en 1, ¿ok? Entonces hay que desarrollar una vez las otras sumatorias. Entonces, bueno, cuando desarrollamos una vez las otras sumatorias, ¿sí? Pues ya. Y si se fijan, al hacerlo, efectivamente obtuvimos nuestro ¿qué? QDR que obtuvimos con la ecuación que nos da el teorema de polinomio indicial. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Y efectivamente pueden ver ustedes que este que está aquí es Q de R más J, ¿no? ¿Sí? Porque si hacen R más J acá, sería R más J más 1, R más J más 1, R más J menos 1, R más J menos 1, ¿no? Y es importante que ustedes chequen los desarrollos que aquí están hechos, ¿no? Que los hagan arrastrando el lápiz, porque es importante que vayan viendo cómo se van dando las cosas. ¿Ok? Y aquí está, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ya tenemos la que va a ser lo que está en el corchete cuadrado. Pues esa va a ser nuestra ecuación de recurrencia, y ya, ¿no? Entonces, bueno, dice, es claro que las raíces son estas, y además, escribo las cosas como las escribí en el desarrollo del teorema. Aquí tengo QDR, aquí tengo QDR más J. Entonces recuerden que que está acá, a esta parte de aquí, que está aquí, recuerden que en el teorema o en el desarrollo fue lo que llamamos esta parte que está acá, ¿sí? Donde decimos que CK va a ser de K entre Q de R más K, ¿no? ¿Sí? Entonces eso ya lo obtuvimos, y aquí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo vayan revisando, ¿no? Porque cuando uno lo desarrolla, pues lo desarrolla general, ¿no? Entonces, bueno, y aquí lo tienen. Entonces ya obtuvieron hasta aquí, ¿no? Hasta aquí obtuve, porque obtengo lo que sería el término las raíces y lo que sería la ecuación de recurrencia en términos de las definiciones que hice allá arriba. Y recuerden, ahorita, dado que tenemos estas raíces, solamente podemos obtener una serie solución a través de esto, solamente una serie solución. Tenemos que estudiar cómo podríamos obtener la segunda serie. Ahorita no lo tengo, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, ya de aquí ustedes pueden hacer sus términos y ya, ¿no? Ahora vamos a checar la segunda. La segunda ya habíamos checado también cuáles eran las raíces, ¿sí? Bueno, supongo que ahorita las voy a calcular, pero aquí tenemos la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, vamos, nada más, este es un ejercicio para checar lo que acabamos de obtener allá arriba, ¿no? Entonces, efectivamente, dividimos todo entre 4. Aquí está la parte de la segunda derivada, de la primera derivada y de la parte independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que la segunda derivada no hay problema, pero en la segunda sumatoria está la K más 3, luego la tercera sumatoria no hay problema, está la K, pero la cuarta sumatoria está la K más 2. Entonces tenemos que hacer un cambio de subíndice para obtener las mismas potencias, ¿no? Hacemos el cambio de subíndice como lo hemos venido manejando y obtenemos esto, ¿no? O sea, tengo la primera sumatoria inicia en 0, la segunda inicia en 3, la cuarta inicia en 0, la quinta inicia en 2,
en 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que la primera hay que desarrollarla en 0, en 1, en 2, la tercera igual en 0, en 1, en 2, la cuarta hay que desarrollarla nada más en 2, y la quinta sumatoria hay que desarrollarla en 0, en 1 y en 2, para que todas las sumatorias queden en 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hizo, entonces ahí está, ¿no? Vean, ¿no? Que efectivamente se obtuvo el polinomio indicial, ¿sí? Entonces recuerden, el que yo voy a pedir siempre que sea diferente de 0, ese 0, ¿no? Estos de acá, pues, si los necesito, los puedo pedir que sean 0, ¿no? Por ejemplo, como el caso de C1, ¿no? Y en caso de este corchete que tengo C2, C2, C0, C2, bueno, pues tengo una relación entre C2 y C0, ¿no? Pero este que quedó aquí solito, cuando sea C1 no hay ningún problema, lo puedo pedir 0, porque el que siempre necesito que sea diferente de 0 es C0, ¿no? Y aquí tengo lo que sería mi ecuación de recurrencia, donde vuelvo a indicar, este es Q de R, entonces vean cómo efectivamente este es Q de R más J. ¿Sí? Es R más J más 1, luego aquí sería R más J menos 1, luego tengo menos 5 cuartos de R, sería menos 5 cuartos de R más J más 1 medio, ¿sí? Y entonces otra vez, esta es la parte de D y de CK de R, ¿no? Que ya habíamos obtenido, este es el D, ¿no? Sí, esto que tengo por acá. Entonces, bueno, ahí, bueno, miren, sí lo hice, y aquí tengo las raíces. Entonces, si ustedes observan, bueno, R1 menos R2 es igual a 4 menos 1 medio, ¿verdad? Estos son 8 medios, esto nos da 7 medios. Esto no pertenece a los enteros positivos. Esto quiere decir que para esta que está aquí, el método visto en el teorema nos va a dar las dos series que son solución de esta ecuación, ¿sale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Y bueno, ya haciéndolo, el C0, y como les decía, el C1 lo hago 0, y ya obtengo ahí eso, ¿no? Y de ahí ya puedo obtener mis dos, de hecho de esta sí puedo obtener dos series con el método que viene allá arriba. En las otras, arriba me refiero a las otras láminas, ¿no? Entonces, no sé si tengan aquí alguna duda. Vuelvo a repetir, miren, es bien importante que estos ejemplos ustedes hagan los cálculos, vayan haciendo sus desarrollos, ¿sí? Y vean que efectivamente queda lo que está ahí, y que efectivamente es importante que entiendan esa parte que puse ahí del CK de R y el DK de R, ¿no? Que los comprendan, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Ahorita ya llegamos hasta aquí, entonces ya debemos de ser capaces, siguiendo lo que dice el teoremita, de cómo escribir nuestras soluciones, ¿no? Entonces, aquí se los pongo de esta manera, porque quiero que vean que efectivamente se satisfacen las ecuaciones que les puse allá arriba, donde dice que CK es igual a menos DK entre Q de R más K, ¿no? Entonces quiero que lo vean, ¿no? O R más J, no me acuerdo. Aquí está, ¿no? Y aquí ya tendría la ecuación de recurrencia, ¿no? Entonces ya se pueden empezar a calcular los términos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí dice que tenemos, vamos a la 3, vamos por acá, ese no lo hicimos. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, vamos a ver, ¿quién sería el QDR? Para el 3, bueno, sería R por R menos 1. El A1 nada más sería ¿quién? 5 tercios, ¿no? Entonces sería más 5 tercios de R, porque A1 en 0, como es constante, pues se queda 5 tercios, ¿no? Y luego el A0 sería 3X sobre 3, es decir, sería X. Entonces, en este caso, el A0 en 0 es 0. Este es el polinomio, ¿no? Entonces, ustedes van a tener R por ¿quién? Por R menos 1 más 5 tercios, ¿no? Entonces, bueno, tengo una raíz en 0 y la otra son 3 tercios
serían 2/3 positivos, ¿no? Pero a la hora de ser raíz sería R2 igual a menos 2/3, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, R1 menos R2 es igual a 2/3. Esto no pertenece a los enteros positivos. Entonces, igual para este caso, el número 3, sí podríamos obtener las dos series solución. Entonces ya lo obtuvimos aquí. Vamos a revisar el desarrollo que está hecho en las láminas. Sí, entonces aquí están los dos, aquí lo puse y aquí está, ¿no? Aquí, bueno, me brinqué algunos pasitos, pero ahí está, ¿no? Es lo mismo, entonces tenemos esto que está acá. Entonces tenemos en este caso sería R1 menos R2, no se anula, las soluciones son de la forma. Bueno, en este caso podemos encontrarlas, ¿no? Entonces aquí, para este tercer ejercicio, ustedes tendrían que hacer estos desarrollos, ¿no? Estos desarrollos como los que se han hecho aquí, y llegar exactamente hasta esta parte que tengo acá, ¿no? Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Para el problema 4, de igual manera, se obtiene el A1, se obtiene A0, aquí están, se obtiene el polinomio. Entonces, si ustedes se fijan, aquí sí va a haber problemas, ¿no? Porque R1 es un medio y R2 es menos un medio. Efectivamente, no se anula, pero la diferencia es un entero positivo. Entonces, las soluciones ya no se pueden encontrar, solamente podemos encontrar una serie solución, no la otra. Y bueno, de igual manera se las puse aquí para el A5. Para el problema 5, les puse cuáles son los coeficientes, ¿sí? Les puse cuáles son los coeficientes, les puse cuál es el polinomio indicial, ¿sí? Ahí está el polinomio indicial. Entonces, fíjense, también para pues resulta ser que, ¿cómo se llama? Pues que se anula, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solamente podemos encontrar una serie de solución para este problema, ¿sí? Entonces, es importante, y de hecho, bastante, que ustedes sean capaces de obtener esto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en este espacio es, para que está aquí, que es el 3, quiero que me digan cuál sería la ecuación de recurrencia, ¿sale? Entonces voy a volver a poner la lámina en el problema 3. Aquí está el problema 3, ¿sí? Aquí lo tienen. Cópienlo. Entonces ahora vamos a usar van a usar ustedes esto que está aquí, pero básicamente van ustedes a mostrarme que efectivamente, o sea, que tienen que encontrar aquí. Pues lo que yo les estoy pidiendo es que obtengan el QR por C0 más la parte de la sumatoria, ¿no? Que no sé en dónde va a arrancar. Que me lo entreguen como Q de R más J de SK más el otro término, ¿no? Eso es lo que yo quiero que me entreguen ahorita. Es decir, quiero que hagan este cálculo. Y a la hora de hacer este cálculo o este desarrollo, pues van a obtener que efectivamente es esto, ¿no? Aquí. Entonces, a ver, quiero que me lo digan, ¿sale? Les doy 10 minutos.